Licenciado José Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos el gusto y un gustazo, doctora, un gustazo porque nos acompaña doctora Lucía Nolasco Vargas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, muchas gracias, licenciado René Castellán. Como le decía, Lucía está muy bien, nos podemos, así es correcto. Doctora, Aquí con el gusto y el placer de estar con ustedes y agradeciendo ante todo su invitación, muy amable. No, nosotros le agradecemos muchísimo, doctora, que esté con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que usted es muy acertado. Yo creo que usted es la persona acertada para que nos pueda hablar de ese tema, que es el procedimiento en ejecución penal. Pero antes de eso, doctora, voy a leer un poquito su semblanza. Es muy larga, muy larga. Siempre digo que son muy largas las semblanzas, por eso la resumo, doctora. Pero bueno, la doctora es licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad en Ciencias Penales. Estudió su doctorado en Derecho Penal dentro del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con especialidad de juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, diplomado en Control de Convencionalidad y diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos. En 1995 ingresó al Poder Judicial del Estado de México y desempeñó varios cargos: técnico judicial, notificadora judicial, secretario judicial, juez de cuantía menor por oposición, adscrita al Juzgado de Ejecución y Vigilancia para Adolescentes con residencia en Ecatepec de Morelos, juez penal de primera instancia por oposición, adscrita al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla. En el sistema tradicional, jueza de ejecución de sentencias, adscrita al Juzgado de Ejecución de Sentencias en el sistema procesal acusatorio del Distrito Judicial Tlalnepantla. Y actualmente es jueza de ejecución penal del Poder Judicial del Estado de México por el periodo constitucional, adscrita al Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Y ha participado en diversos cursos de capacitación y especialización judicial, en los que destacan juez penal de primera instancia, juez en materia de justicia para adolescentes, juez de ejecución de sentencias en el sistema acusatorio, curso de actualización para ratificación como juez en materia penal, programa de capacitación sobre derechos humanos y ejecución penal impartido por Documenta, cursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ORPI y extinción de dominio, personas con discapacidad transformando barreras de oportunidades, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cursó para magistrada, y está cursando para magistrada en materia penal. Y además hay muchísimos cursos más, doctora, pero yo sí quiero resumirlo porque preferiría escucharla hablar más de este tema, que es el procedimiento en ejecución penal. Y me acaban de pasar la nota. Pertenece a la Asociación de Capítulo Mexicano, la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, así como la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas ACE. Doctora, pues muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra. Iniciemos con el procedimiento en ejecución penal. Muchas gracias, licenciado René Castellán. Agradezco mucho, ante todo, pues el honor que han brindado su servidora para estar presente en este día y en esta plática que vamos a tener en esta revista Lex. Muchas gracias por la oportunidad. También agradezco mucho a la maestra Eva, a quien le mando un gran saludo, a la maestra Eva Zarza. El objetivo del diálogo del día de hoy, que espero generar sobre todo grandes inquietudes con la finalidad de que pues, en lo sucesivo pueda su servidora resolverlos, pero sobre todo la inquietud para que muchos de los conocedores en derecho puedan pues abordar este
Este paradigma, nueva forma de derecho, porque anteriormente, bueno, no se le reconocía como una cuestión externa, pero creo que últimamente ya hay varias voces que se han pronunciado por reconocer ya al derecho de ejecución penal como un derecho autónomo y no como algo que pertenece al derecho penal. Y el objetivo de esta charla el día de hoy es platicar sobre el procedimiento de ejecución penal que estamos advirtiendo es diferente a lo que estábamos acostumbrados en conocimiento. Y bueno, entrando en materia en la misma, hay que recordar que precisamente a raíz de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 18 de junio del año 2008, se viene una reforma que impacta precisamente a la ejecución penal. Y en estas circunstancias es preciso señalar que advertimos entonces que el proceso penal no va a concluir solamente con la situación de un dictado, una sentencia, que generalmente estaba acostumbrado el órgano jurisdiccional al conocimiento de este procedimiento penal y su conclusión terminaba con la emisión de una sentencia de condena y una vez que esta causaba ejecutoria o se determinaba que causaba ejecutoria y que quedaba firme, quedaba a manos ya de disposiciones de autoridades administrativas su conocimiento. Y es aquí cuando empieza a cambiar precisamente a través de esta reforma, en donde se reconoce que precisamente las situaciones que el órgano jurisdiccional no solamente se va a encargar de la imposición de una sanción, sino que ahora tendrá que conocer sobre la modificación o incluso culminación de la sanción. Entonces, anteriormente, bueno, pues el órgano jurisdiccional tradicionalmente conocía hasta esa dictado sentencia, imposiciones de sanciones y se causó la modificación a través del tribunal de alzada cuando así procediera. Y es entonces que aquí se amplía el conocimiento de esa ejecución y se judicializa, como decimos, la ejecución penal. Pero es importante advertir que en este nuevo paradigma hay un cambio trascendental en donde no solamente va a implicar que el conocimiento de esta ejecución penal que conocía una autoridad administrativa, una autoridad penitenciaria que se encargaba del conocimiento de esta sentencia de condena y en específico de la pena de prisión, que era lo único que se encargaba de vigilar la autoridad penitenciaria, pues cambia y se transforma para pasar a manos de un órgano jurisdiccional que ahora ya no solamente se va a encargar del conocimiento de una pena de prisión, sino buscará en lo sucesivo que sean que las sentencias de condena pues se cumplan en su totalidad. Y entonces aquí el juez de ejecución vamos a advertir en este gran procedimiento que no solamente va a conocer de esta pena de prisión. Hay que también retomar un poquito que en el Estado de México, antes incluso en el Estado de México hubo ya un momento en que se conocían juzgados de ejecución penal y es precisamente a raíz de la reforma que surge en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México en diciembre del año 2005, en donde se reconoce la figura del juez de ejecución de sentencias. Solo que la circunstancia para este juez de ejecución de sentencias es que va a conocer exclusivamente de la pena de prisión. Pero el hecho de que conociera la pena de prisión en cuanto a su modificación con el otorgamiento de ciertos beneficios preliberacionales que estaban en aquel tiempo, como era la remisión parcial de la pena, una libertad condicional a través de un tratamiento preliberatorio en diversas modalidades, incluyendo el régimen de prelibertad, pues el juez de ejecución no lo llegó a limitar y tan es así que en la práctica, pues bueno, lo pudimos advertir, su servidora fue una de ellas, que no solamente nos limitamos a conocer sobre el cumplimiento de esa pena de prisión y en su momento la modificación y extinción de la misma, sino también el conocer cuál es o cómo es la vida al interior del centro penitenciario de estas personas que se encuentran a disposición del Ejecutivo del Estado, en donde advertimos que el Estado es garante de su integridad, de su vida, y así, aun cuando no existía una ley ahora especializada
no existía esa legislación especializada, pues muchos de nosotros como juzgadores nos dimos a la tarea de resolver cualquier problemática que podía existir. Y así podíamos advertir que al existir problemáticas relacionadas desde una atención médica, alguna cuestión de visita, etcétera, el órgano jurisdiccional se dio la tarea de resolver a través de la aplicación de tratados incluso internacionales de forma directa, preciso, obviamente, y sin olvidar, con la aplicación de lo que dispone nuestra Carta Magna y a través del reconocimiento de los derechos que en ella se estipulaban, pues bueno, se resolvían los casos con una aplicación directa tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. Es también preciso recordar que antes incluso de que existiera esta norma que hoy nos regula, que regula el procedimiento de ejecución penal, pues ya existían los pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia, que muy a la vanguardia, como ustedes lo saben, precisamente esta Corte, pues se había ya pronunciado que en cuestiones de correctivos, incluso disciplinarios, al interior de los centros penitenciarios, a quien le correspondía conocer si existía alguna inconformidad con algún correctivo disciplinario, no era otra más que a un órgano jurisdiccional. Y insisto, aun cuando no existía esta norma procesal, vienen estos primeros pronunciamientos. También existieron otros pronunciamientos y otros criterios emitidos por la Suprema Corte cuando empezó a pronunciarse y establecer que cuando se tratara de traslados de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro centro penitenciario, ya sea dentro de la misma entidad o de centros del fuero local a un centro federal, pues a quien le correspondía resolver sobre estos traslados en su momento era un órgano jurisdiccional y no solo a la autoridad administrativa. Y de tal suerte que empezó a ordenar, a ligar esta obligación entre esta autoridad administrativa hacia el órgano jurisdiccional, reconociendo que precisamente es el órgano jurisdiccional quien tiene esa competencia para poder resolver sobre estas condiciones. Y creo que aquí, bueno, finalmente se empezaron a sembrar antecedentes, bueno, a nivel nacional con estos pronunciamientos de la Suprema Corte y a nivel Estado de México con este establecimiento, reconocimiento de esta figura del juez de ejecución de sentencias a través de esta ley orgánica. Posteriormente, en el Estado de México, advertimos que pasa esta figura al sistema acusatorio, al reconocerlo en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México para el sistema acusatorio. Y aquí se reconoce nuevamente al juez de ejecución de sentencias, pero ya lo dota de un poco de más atribuciones, y le dota de atribuciones en el conocimiento total de la sentencia de condena y entonces en el conocimiento total y cumplimiento de las sanciones penales. Y entonces ya no solamente va a conocer de esta pena de prisión, sino también va a resolver sobre una multa impuesta, la forma de cumplimiento de la misma, la reparación del daño, atendiendo pues obviamente a los derechos de la víctima y también obviamente conocimiento de otras sanciones como son incluso aquellas relacionadas a esta consecuencia del delito, hablando del decomiso, hablando de alguna inhabilitación o restricción de algún tipo de derecho. Y es así que entonces se empieza a dotar de mayores facultades al juez de ejecución. Pero hay que reconocer que precisamente lo que ha dado motivo a un cambio radical ya en el paradigma de la ejecución penal es la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en junio del año 2016. Y esta viene a dar precisamente un gran cambio en ejecución. Y este cambio pues ya es a nivel nacional y está acorde evidentemente a aquella reforma del año 2008 y en donde se reconoce precisamente al órgano jurisdiccional, quien va a ser competente de conocimiento de esta ejecución penal, pero ahora se reconoce ya como un órgano especializado. De tal forma que advertimos que deja atrás lo que en otros
regulaciones locales existían en el sentido de que en otras entidades también existían ya las figuras de juez de ejecución, pero la forma en que lo va a advertir a nivel nacional, esta ley nacional, es reconocerlo como un órgano jurisdiccional especializado y se advierte que ya no se reconoce, digamos, de forma expresa o se establece como de forma expresa, como si la ejecución fuera una parte del proceso penal, sino creo que aquí ya se identifica como una parte que es autónoma, es un procedimiento autónomo, y vamos a ver que van a haber varios procedimientos, incluso dentro del propio procedimiento ordinario de ejecución penal, y advertimos incluso el reconocimiento a través de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que la ejecución ya no inicia o no se reconoce propiamente con la situación de que exista una sentencia de condena y causa ejecutoria, y a partir de ahí inician las facultades y atribuciones del juez de ejecución penal, ¿no? Aquí ya el juez de ejecución penal incluso se le dota de mayores atribuciones porque va a conocer desde el momento que se impone una prisión preventiva. Y es que va a poder tener conocimiento de esta prisión preventiva, pero sobre todo de las condiciones de una persona que está privada de su libertad. Y me refiero a sus condiciones en internamiento. Y bueno, es cuando entonces existe un nuevo paradigma precisamente en la ejecución penal. Y es a través de este conocimiento que le va a corresponder a este órgano especializado y que podemos advertir que pueden existir tantos procedimientos en ejecución penal como pueda corresponder precisamente a las condiciones que pueda tener una persona durante todo el tiempo que transite dentro de su cumplimiento de la prisión preventiva o incluso ya hasta la ejecución y cumplimiento de la pena de prisión como tal. Y es evidente que los procedimientos que se van a poder promover van a ser diversos, y así lo reconoce la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, porque, insisto, va a atender a las condiciones que presente una persona estando en estas condiciones, de tal suerte que pueden existir procedimientos que estén relacionados desde cuestiones básicas y derechos fundamentales, como son el alimento, las condiciones en que una persona se encuentre privada de su libertad, me refiero en las condiciones de su celda, de los conflictos, incluso conflictos que se puedan dar al interior del centro penitenciario con otras personas privadas de su libertad, algunas circunstancias relacionadas a las visitas, cuestiones que incluso están relacionadas a la circunstancia de su defensa, del ingreso de su propio defensor, de otras personas que pudieran ingresar al centro penitenciario pues para brindarles apoyo a las personas privadas de su libertad, a los organismos de derechos humanos, a defensores federales e incluso hasta a las autoridades propias federales. Y así es que entonces van a surgir diversos procedimientos, y yo hablaba de procedimientos autónomos porque insisto, estos procedimientos van a consistir en cada una de las controversias que se planteen y que pueden distar de unas y otras. Y entonces podemos advertir que la ejecución penal, como tradicionalmente se advertía, que solamente consistía en el cumplimiento de una pena de prisión, su posible concesión de beneficios y algunos incluso lo reducían a una simple amonestación, advertimos que no es así, que la ejecución penal es muy amplia, y es tan amplia como las condiciones de vida se puedan presentar de una persona en ese lugar. Y por eso es que entonces podemos advertir que el juez de ejecución va a resolver toda una serie de circunstancias, y que en términos generales cada procedimiento va a ser individual, va a ser autónomo, pero que incluso también será facultad del propio juez de ejecución el determinar en qué momento puede establecer que una serie de peticiones o acciones las conjunte más bien, y pueda resolverlas de forma genéricas.
incluso se ha mencionado, se ha llegado a establecer que las facultades que tiene un juez de ejecución son muy amplias, porque sus determinaciones puede ser que una determinación que pueda dictar, si bien puede beneficiar a una sola persona, lo cierto es que algunas otras podrían no solamente beneficiar a una, sino a varias de las mismas personas que viven en el centro penitenciario y que tengan las mismas condiciones, o a todo el centro penitenciario. Y de tal suerte que entonces sus determinaciones, o sea, pueden ser solamente para uno, puede ser erga, es decir, tantas personas pueden existir en el centro penitenciario, y para eso, en esos casos, tiene que requerir a la mejor que la autoridad penitenciaria realice ciertas acciones para poderse ajustar a las determinaciones que esté dictado, pero sobre todo en pro y en beneficio y en protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pues solo el órgano jurisdiccional podrá incluso establecer los tiempos y los lapsos en los cuales tendrán que cumplirse. Y por eso el motivo de esta charla, de venir a platicar con ustedes, para ver ahora, no solamente en esta transformación, sino mi intención es para invitarlos y sobre todo para entender la gran importancia que ahora adquieren las partes en esta intervención de esta ejecución penal. Y obviamente entender que se debe de transformar, incluso como tradicionalmente se advierte, la forma en que interviene un ministerio público o un defensor público dentro del proceso penal. Muchas veces podemos advertir y reconocemos que en un proceso penal el ministerio público, su labor que le corresponde es ser un órgano acusador, y bajo esos términos él tiene la carga de la prueba en esta cuestión de ser órgano acusador. Aquí cambia. En la ejecución penal, el Ministerio Público debe dejar de lado esta parte que le corresponde como órgano jurisdiccional, como órgano acusador, y reconocer ahora que también le corresponde velar por los derechos humanos de una persona incluso privada de su libertad. No solamente será su labor tradicional de reconocimiento y protección de los derechos de la víctima, sino aquí también será su labor estar al pendiente de los derechos humanos de una persona privada de su libertad, porque sabemos perfectamente que al interior del centro penitenciario de estas instituciones pueden llegarse a cometer diversos actos que implicarán o que podrían poner en peligro, en riesgo, la vida o la integridad de una persona privada de su libertad. Y aquí llamo precisamente a estos actores a entender la importancia del cambio de paradigma de la ejecución, la importancia del cambio de su función en la ejecución penal, y no solamente centrarse en la circunstancia de que, como han sido órganos acusadores, su visión estará centrada en el sentido de que si ya se impuso una condena, una pena, una sentencia, más bien se dictó una sentencia condenatoria en la cual hay una pena de prisión impuesta, no será su labor el buscar que esa pena de prisión se cumpla en su totalmente, la persona la tenga que cumplir privada de su libertad, porque para ello ya la ley prevé la oportunidad de poder acceder a beneficios preliberacionales. Aquí la obligación del Ministerio Público será vigilar, velar que efectivamente se cumplan todos y cada uno de los requisitos que establece la propia norma para efecto de poder determinar que se le conceda ese beneficio preliberacional. Pero también atender que si en caso se advirtiera que existe alguna petición por parte del defensor o de la propia persona privada de su libertad, que por ejemplo está siendo objeto de algún tipo de trato cruel, inhumano, degradante, que puede constituirse incluso reconocido así por la Corte Interamericana como estos tratos crueles como tortura, entonces también será su labor intervenir, investigar, e incluso también el tener conocimiento y buscar que no queden impune una serie de delitos que se puedan cometer a la vida, al interior del centro penitenciario, durante la vida de una persona en ese lugar de internamiento.
Bajo estas condiciones, entonces podemos advertir que cambian los roles, que ya no son los roles tradicionales que conocemos en el proceso y que cambia la forma de su intervención. El defensor público aquí debe de cambiar, de buscar a veces, porque en muchas de las ocasiones ustedes no me lo dejarán negar, que advertimos que en algunas circunstancias, pues el defensor se vuelve, busca como una actuación pasiva, no hay tanta su intervención, porque bueno, dicen, la forma de su estrategia de litigar el asunto, es decir, bueno, soy pasivo, espero que sea aquí el Ministerio Público, quien es el órgano acusador, a quien le corresponde la carga de la prueba y el acreditar que una persona ha cometido el delito. Aquí se transforma. Y creo que aquí uno de los actores, creo que principales e importantes, es precisamente un defensor público o privado. Pero es importante su participación dentro del procedimiento de ejecución penal porque precisamente ellos son los que en muchas de las ocasiones en el ejercicio de las acciones ante el juez de ejecución van a tener la carga, van a tener la responsabilidad de generar las pruebas para precisamente podérselas proporcionar al juez y poder obtener determinaciones. Evidentemente, pues a lo mejor su labor va a ser con la finalidad de lograr un convencimiento del órgano jurisdiccional, pero finalmente las pruebas generarán en su momento a los juzgadores, nos generarán en su momento aquella convicción necesaria para poder resolver en uno u otro sentido las peticiones que se formulen. De ahí, por eso, la importancia de este procedimiento de ejecución penal y de advertir cuánto ha cambiado a raíz del tiempo y cómo ahora de establecerse anteriormente y reconocerse que en muchas disposiciones que estaba establecido estas actividades y sobre todo encomendado las situaciones de concesión de beneficios, imposición de disciplinas, perdón, de acciones disciplinarias por haber infringido la norma del centro penitenciario, las cuestiones que tenían que regular las visitas, entre otros aspectos, estaban solamente a cargo de la autoridad penitenciaria y bajo la discrecionalidad de la misma, insisto, el otorgamiento de beneficios que muchas veces se convertían en algo subjetivo. Y ahora lo que intenta la Ley Nacional de Ejecución Penal es darle la oportunidad y dotarlo, así lo veo, a la oportunidad para que sea la propia persona privada de su libertad de forma directa o a través de su defensor, quien tenga la oportunidad de gestionar, de accionar, cuando él considera que ya cumple con todos los requisitos para poder acceder a estos beneficios. Pero ahora será su obligación el aportar los medios de prueba, que evidentemente estén a su alcance, porque esto no significa o limita que el órgano jurisdiccional no pueda gestionar esta prueba. Pero ¿qué sí cambia? Que el órgano jurisdiccional ya no es quien de oficio determinará la concesión, el procedimiento, perdón, para el inicio de los procedimientos para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales. Aquí correrá a cargo de las partes, principalmente del defensor y el sentenciado, el poder accionar esta petición de beneficios preliberacionales. Incluso hay ocasiones que el propio Ministerio Público, escúchenlo bien, se encuentra facultado para poder solicitar la libertad anticipada, que es un beneficio en favor de la persona privada de su libertad, o incluso el centro penitenciario, la facultad que tiene para poder proponer el otorgamiento de un beneficio preliberacional, ya sea a través de la forma tradicional, digamos, común o ordinaria, a través de la controversia para la libertad anticipada, así lo prevé la ley, pero yo creo que debemos entender que incluso podemos inferir que incluso la autoridad penitenciaria incluso también podría ejercitar la libertad condicionada. Hay, sin pasar por alto, que incluso existe precisamente la aplicación de la política por parte de la autoridad penitenciaria en el otorgamiento de beneficios preliberacionales y que también es otra forma de poder hacer este ejercicio. Entonces, podemos advertir que cambia muchísimo el paradigma de la ejecución
penal, en donde el conocimiento pues del órgano jurisdiccional no solamente se va a limitar a esta pena de prisión y concesión de beneficios preliberacionales, que es lo que más se escucha dentro digamos, dentro de lo que ha sido lo más común y que de alguna forma se visualiza, ¿no? Las libertades que se otorgan de las personas. Recordar que el defensor debe de estar presente porque, insisto, pueden existir muchísimas circunstancias que podrá vivir una persona al interior del centro penitenciario y que pueden ser atendidas por el órgano jurisdiccional. Incluso antes de que puedan ser determinadas por el órgano jurisdiccional, algunas circunstancias deben de ventilarse ante la propia autoridad penitenciaria a través de un procedimiento administrativo. Y por eso es tan importante conocer lo que es el procedimiento de ejecución penal para distinguir que en ocasiones primeramente se debe de acotar el procedimiento administrativo, luego un procedimiento jurisdiccional a través de una controversia y cuando la persona considere que la determinación que se han dictado no satisface sus intereses, pues tendrá la facultad incluso de poderlo impugnar a través del recurso de apelación, incluso a través del propio juicio de amparo. Pero para ello, previamente tendrá que agotar precisamente estos medios de defensa que se reconocen en la ejecución penal. Bajo estas circunstancias, es por eso mi intención de estar con ustedes en esta charla, de platicar cómo es esta ejecución penal, de ver que esto ha cambiado y que podamos advertir que el planteamiento de una controversia no se limita a un escrito en el cual solamente se solicita un beneficio, la intervención del órgano jurisdiccional, por ejemplo, en algunas circunstancias que puede implicar que no se permita un acceso a una persona a realizar alguna visita o incluso al propio defensor, que se le haya limitado, restringido durante su visita en el centro carcelario, sino, y que para ello no solamente, insisto, basta esta pretensión, sino que entender que cuando se formula esta pretensión, deben el promovente entender la facultad y derecho que tiene para ofrecer pruebas, pero también advertir que esto implica a su vez un deber, una obligación, ya que si no se ofrecen pruebas, ¿cómo va a resolver un órgano jurisdiccional? El órgano jurisdiccional resolverá sobre aquello que pondrá tener a su consideración. Y esto es importante para reconocer que la ejecución, entonces, ahora ya es un procedimiento de carácter adversarial. Es todo lo que está cambiando, permeando actualmente. En estas circunstancias, ser un procedimiento de carácter adversarial, entonces implicará necesariamente que se deberá de respetar todos aquellos principios que regulan y que evidentemente caracterizan a un procedimiento adversarial, a un procedimiento acusatorio. Y hablamos de principios de contradicción y mediación, la igualdad entre las partes, el de publicidad mismo, y de esta forma podemos advertir que entonces en estos procedimientos ya no va a ir solamente una persona a solicitar ejercer cualquier acción, sino que deberá advertir que será derecho de las demás partes, como si quien tramita, quien ejercita la acción es una persona privada de su libertad o en su carácter de sentencia, una persona y su defensor, pues evidentemente los demás tendrán derecho a conocer su petición, como será el Ministerio Público, asesor jurídico, la propia víctima, tienen derecho a conocer y además a poder contestar y ofrecer pruebas. Tienen también esa oportunidad. Y bajo esas circunstancias, entonces, al convertirse este procedimiento adversarial, estaremos hablando que existe una fase escrita reconocida a través de esta ejercicio de acción, esta contestación por parte de las demás
de los demás, este ofrecimiento de pruebas y que formarán parte de esta carpeta de ejecución penal que después se ventilará en audiencias públicas. En audiencias públicas en la cual pues la propia norma, su artículo 126, nos establece cómo va a ser este procedimiento que se ventila y en el cual es necesario que sean conocedores de un sistema oral, de un sistema adversarial, porque pues van a existir los debates, así como se puede advertir en una etapa intermedia, en una de juicio, lo mismo sucederá en una audiencia de ejecución, en donde iniciarán con debates iniciales, en donde en su momento también se podrán realizar los debates sobre esas pruebas ofrecidas, en su momento el desahogo de las mismas, el conocimiento de técnicas de litigación serán tan importantes en la ejecución penal porque, pues bueno, tendrán que conocer cómo interrogar a los testigos, a los peritos, cómo incorporar los documentos dentro de la propia audiencia, las evidencias que se puedan llevar dentro de la ejecución penal, evidentemente conocer las reglas en el desahogo de las mismas, los debates finales para que posteriormente, una vez concluidos estos, el juez en su momento pueda deliberar de forma aislada y poder resolver lo que corresponda a esta ejecución, ¿no? Lo que corresponda en relación a esta pretensión que fue llevada a su conocimiento. Maestro René, perdón, no tomé tiempo, y usted me dice cuando yo ya esté en tiempo, porque a veces Maestra, puedo. hay una pregunta de nuestros Claro. seguidores. David Rodríguez le pregunta, dice, buenas noches, ¿desde qué momento se puede tramitar la libertad anticipada? Claro que sí. La libertad anticipada tendríamos que atender primeramente a identificar si la persona puede ser o no candidata a esa libertad anticipada. Y hay que reconocer que algo de lo que viene como benévolo en esta Ley Nacional de Ejecución Penal es la limitación que se establece en 3 delitos. Y es en el de trata de personas, delincuencia organizada y tratándose de secuestro. Entonces, de tal manera que solamente tenemos 3 delitos que en general están limitados. Si no es ninguno de estos delitos limitados, la persona podría acceder cuando tenga el 70% de su pena de prisión ejecutada. Este 70% de la pena de prisión ejecutada, pero también hay que advertir y considerar que se deben de satisfacer todos los requisitos y que no debe de perderse de vista que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece restricción para concesión de este beneficio preliberacional, bueno, de cualquier beneficio preliberacional, a aquellas personas que ya tengan otra sentencia de condena dictada en su contra o que se les esté instruyendo un proceso en el cual se haya establecido con la prisión preventiva oficiosa. Entonces, es importante identificar, bueno, como recomendación, saber por lo menos qué pasa en estos, digamos, limitaciones, es decir, que no se encuentre dentro de los delitos restringidos, sería uno de los aspectos que hay que analizar. Lo otro, identificar que la persona no tenga esa otra sentencia de condena o no tenga el proceso diverso que le explico, y entonces de ahí, pues bueno, verificar el cómputo de la pena, este 70% de la pena, para poder ya, ahora sí, abocarse al conocimiento de los demás requisitos que establece la ley para su otorgamiento. Entre ellos, estamos hablando que la persona al interior del centro penitenciario tenga una buena conducta, de ahí que es muy importante que como defensores tengan conocimiento que la imposición de las sanciones disciplinarias no pueden ser de forma inmediata por parte de la autoridad penitenciaria, tienen que esperarse un prefecto de que esta pueda incluso ser impugnada por la persona privada de su libertad, y ahora verán por qué lo importante de esas impugnaciones, porque esto, pues bueno, dará oportunidad a que no se le genere algún tipo digamos, de notas ahí malas, por decirlo así, en un lenguaje coloquial, y que esto en su momento pudiera influir para la concesión de algún beneficio preliberacional. Hay que tomar en consideración que debe de existir el cumplimiento precisamente del plan de actividades,
de tal suerte que, bueno, pues por eso es recomendable que ustedes estén al pendiente con las personas que ejerzan su defensa para que los orienten, para que los inviten a participar en las acciones que se ejecutan, porque la intención de estas es darles habilidades, herramientas que les permitan reintegrarse poco a poco a su sociedad. Bueno, en estas circunstancias, insisto, hay que cumplir también con el pago de la multa, el pago de reparación del daño, no ser un riesgo objetivo y razonable, más bien, no implicar el externamiento de la persona, un riesgo razonable y objetivo respecto de la víctima, familiares de incluso de la sociedad en general. No debe de representar ese riesgo. Entonces son varios factores que hay que tomar, pero bueno, como usted ya lo escuchó, este es el momento, digamos, en tiempo jurídico, son 70% de la pena de prisión. Espero haber respondido a la pregunta. Señoría, Gracias. en caso de que no haya ese recurso para la reparación del daño y la multa, ¿no son candidatos? No es que no sean candidatos, siempre serán candidatos. Lo que pasa es que finalmente el requisito se debe de satisfacer. Hay que cumplirlo porque para eso la ley lo prevé. Es importante también considerar algunos aspectos. La reparación del daño es un tema muy importante porque así como se reconoce los derechos de la persona privada de la libertad y parte de los grandes cambios que trae la Ley Nacional de Ejecución Penal y que finalmente también viene con esta reforma a nuestro artículo 20 constitucional, es reconocer que existe una reparación del daño, que es una reparación del daño también un derecho constitucional e incluso convencionalmente protegido, de tal suerte que ningún juzgador podrá eximir de cumplimiento de una reparación del daño. Incluso ya han existido pronunciamientos de la Suprema Corte mientras la reparación del daño esté en una cantidad líquida establecida, sí será obligación de la persona el cumplimiento de esta sanción. En cuanto a la multa impuesta, sí debe de cubrirse porque es requisito necesario su pago de esta para poder acceder. ¿Qué es lo que yo veo beneficioso en cuestiones de la multa en concreto? Porque, bueno, esto no se establece en al menos no en todas las legislaciones locales se establece. El reconocer que si una persona no tiene la posibilidad de pagar la multa de forma inmediata, pues tendrá la oportunidad de acreditar su insolvencia económica, solicitar un plazo para su pago o incluso podemos inferir que el pago lo puede ir haciendo en pagos más, la forma de cumplimiento podría ser a través de pagos parciales. Entonces yo creo que la ley es hasta cierto punto benévola porque da estas oportunidades y tan es así que se reconoce en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal que la multa se podrá cumplir hasta antes del cumplimiento de la pena de prisión y esto implica que no se puede establecer como un crédito, desde mi juicio, un crédito fiscal, hasta que no se concluya esa pena de prisión, entonces se puede convertir en un crédito fiscal porque hasta ese momento se entenderá que la persona no cumplió. Entonces, aunque tiene mucho tiempo de aquí a que cumpla su primer periodo para acceder a algún beneficio preliberacional, puede ser la mitad de la pena o 70%, tendrá la posibilidad para realizar el pago de la multa impuesta. Claro que si una persona en su momento no podría cumplir la multa, perdón, puede ser sustituida a través de jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si acredita su insolvencia económica, acreditada esta y la incapacidad física, bueno, podría ser su cumplimiento a través de confinamiento. Solo que hay que analizar, abogados, que la propia norma, la Ley Nacional de Ejecución Penal e incluso las normas locales, penales locales, pues establecerán que las formas de cumplimiento de de jornadas en favor de la comunidad, como su nombre lo dice, son en instituciones que van a generar acciones en favor de la sociedad, de la comunidad misma, y estamos hablando de instituciones educativas, estamos hablando de instituciones de beneficencia, etcétera. Entonces, muy difícilmente podrán atenderse con una persona
privada de su libertad. Entonces, son factores que hay que analizar. Eso es lo que Señoría, podría decir. hablamos, señoría, los requisitos, el 70% de la pena, tres delitos que no entran dentro, que es trata de personas, y faltan otros dos, señoría. Sí, los mencioné, pero los vuelvo a repetir, por supuesto. Sí. Trata de personas, delincuencia organizada y secuestro. Ok. Son los Eso es tres uno de los, límites. además de analizar el comportamiento del ya sentenciado. Claro, de la conducta que ha tenido al interior del centro penitenciario la persona privada de su libertad. Además, insisto, el cumplimiento del plan de actividades, de la circunstancia que no represente el riesgo objetivo y razonable para la víctima, los testigos y en su momento también para la sociedad en general, la familia también de la víctima, insisto, para la sociedad en general, entre otros aspectos. Entonces son varios requisitos los que hay que satisfacer. No solamente hablamos de un tiempo jurídico, que muchas veces de las personas, y aprovechando la pregunta, muchas veces las personas privadas de la libertad piensan que por el solo hecho de cumplir el 70% de privados de su libertad o en la mitad de la pena, tratándose de libertad condicionada, que es otro beneficio, bueno, pues necesariamente ya el juez por eso de oficio le tendrá que otorgar el beneficio. No es así. Hay que verificar que se hayan satisfecho todos los requisitos y por eso es labor del defensor prepararse para que pueda no solamente realizar la gestión o petición, sino que también pues aporte los medios de prueba con los cuales pretenda justificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados en la propia norma. Maestra, pues vamos por la recta final. De verdad que me quedé bien, me faltan muchas preguntas, pero el tiempo es muy corto, maestra. Yo quiero invitarla, si usted gusta, a que hagamos un tallercito, donde expliquemos bien, inclusive hasta el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? Muchos abogados realmente pues, no lo sabemos o no lo saben. Y yo creo que sería muy importante, maestra, que usted nos diera pues, la oportunidad de hacer un taller. La invito a participar. ¿Qué opina, maestra? De hecho, muchas gracias. Sí me gustaría, me encantaría participar en un taller en el cual podamos explicar precisamente cómo es la forma de procedimiento, ya sea un procedimiento hablando de lo que es propiamente las controversias o incluso hasta el procedimiento más adelante, ¿por qué no? De la amnistía que ahorita tenemos tanto en boga y que de alguna forma pues nos ha dado la oportunidad, considero yo, de liberar a muchas personas que cumplen cada uno de los requisitos. Pero que evidentemente, bueno, pues la amnistía nos queda muy claro, solamente es hasta cierta temporalidad y yo creo que finalmente las controversias es la materia que vamos a tener durante todo el tiempo que estemos ejecutando, pues no solamente la pena de prisión, la controversia, como ya lo escuchamos, puede incluso atender cuestiones de condiciones de internamiento de una persona que está en proceso, no necesariamente sentenciada. Incluso, Yo perdón, Adelante, maestra, y que adelante. hay que tener también muy en cuenta que incluso puede ser una persona privada de su libertad estando en proceso y ni siquiera hacer un proceso, por decirlo, del fuero local y conocerlo un juez de ejecución del fuero local porque resulta que el centro penitenciario está bajo su jurisdicción. O viceversa, puede ser una persona que sea del fuero local, incluso sentenciada, pero en una condición de internamiento debido a que está en un centro federal, ser conocida esa condición de internamiento, esa controversia relacionada a esa condición de internamiento por un juez especializado en ejecución del fuero federal. Entonces, todos estos aspectos creo que son muy importantes poderlos atender, incluso comprender la forma de competencia, incluso los pronunciamientos que al efecto ha realizado nuestra Suprema Corte de Justicia. Maestra, pero no nos comentó, ¿acepta la invitación? Sí acepto la invitación, solo Al otro año. si se Sí, yo creo pudiera que para el próximo año, sí, sería algo claro. que yo le agradecería debido a que
pues como usted lo mencionó, tengo ahí una actividad todavía pendiente y me gustaría concluirla para poder en su momento pues ya estar con ustedes más espacio y bueno, el espacio que ustedes determinen en su momento para que podamos tener estas pláticas, estas charlas. Pues yo le agradezco muchísimo, maestra. El tiempo es corto, pero de verdad, yo le voy a estar llamando porque sí me gustaría que diéramos una buen tallercito, un taller de esto, porque sí, efectivamente, también yo creo que habemos o hay muchos abogados que nos falta saber inclusive los requisitos completos, la formulación de las pretensiones, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Y yo creo que es muy importante, señoría. Sí, y aprovechando un poquito su comentario, no solamente el conocer cómo le vamos a hacer, sino yo creo que aquí es incluso buscar las pruebas que podrían ser, o más bien, como que reflexionar cuáles serían las pruebas que serían las más idóneas para acreditar cada uno de los requisitos e incluso saber, pues, cómo peticionar a gestionarlas e integrarlas a la carpeta de ejecución, porque lo pueden hacer ustedes. Y no, ya no depende todo necesariamente de juez de ejecución, porque por eso ya es un procedimiento de carácter adversarial. Gracias. Señor, le voy a hacer la última pregunta que llega de nuestros Claro. seguidores, no la voy a dejar. Son plomeros especialistas, dice, si fuese un delito duro común y el procesado tenga pena privativa mínima, compurgada, un ejemplo, 2 años, y no tratándose de los delitos enumerados, ¿aplicaría? Ah, caray, pues no entendí la pregunta, perdón, porque no sé a qué delito se refiera, una pena de prisión de 2 años y no sé concretamente qué es lo que necesitan saber o para empezar, si me están preguntando sobre un beneficio, qué tipo de beneficio me están preguntando, tengo que saber de qué delito estamos hablando y para poder dar como que una respuesta más concreta, porque no sé, perdón, si Sí, nos están sí. escuchando y nos auxilian, si me dan estos datos, para poderles ayudar y poder responder adecuadamente a su pregunta. Estamos viendo si nos vuelven a Claro, formular la maestra, pero bueno, yo de todos modos quiero agradecerle muchísimo, de verdad. La voy a ver el próximo año, la voy a ver el próximo año, espero que nos apoye con esta charla y no nomás con esta, con muchas, maestra. claro que Compártanos sí. todos los conocimientos. Por supuesto, yo gustosa en lo que pueda contribuir adelante, por supuesto. Creo que a veces nos abona el compartir los conocimientos, porque así como se los comparto, yo no dudo que el público sea tan amable de compartir más aquellos más que ellos tengan o que me inviten a la reflexión en algunas otras cuestiones que a veces uno como juzgador puede perder de vista. Claro. Pues maestra, nuevamente le agradezco algo más que quiera agregar, maestra. Pues parte de lo que puedo agregar es decirles, invitarles a la situación sobre todo la reflexión de comprender que el órgano de ejecución penal está a disposición de ustedes, pero que mucho abona el trabajo de un buen trabajo de un defensor. ¿Y por qué hablo de un defensor? Porque ya lo dije, yo creo que una de las figuras más importantes dentro de la ejecución penal, sobre todo tratándose de una persona privada de su libertad, es un defensor público o privado. Y su conocimiento de verdad es tan importante para que ustedes puedan orientar a la persona sobre conocimiento de sus derechos, sobre conocimiento de esta ley, pero sobre todo el buen ejercicio de ustedes aportará mucho para que el órgano jurisdiccional pueda velar precisamente por los derechos humanos de la persona privada de su libertad. Y evidentemente no solamente el llamado a ellos, sino también a los asesores jurídicos, porque pues puede haber asesores jurídicos privados para que se preparen, para que también estén adelante y buscando que se respeten los derechos de las víctimas, pero apoyándolos en esta circunstancia, porque muchas veces la reparación del daño se queda sin cuantificar dentro del proceso penal, llámese ante el juez de control, ante el tribunal de enjuiciamiento, ante un juez penal
sistema tradicional y mucho abonaría si ustedes de verdad no dejaran que esto se quede en ejecución. Yo creo que en el momento del proceso los tienen a las víctimas, tienen la oportunidad de ofrecer y aportar todas las pruebas necesarias para esa cuantificación de reparación del daño. Casos excepcionales habrá, pero de verdad yo los invito a la oportunidad de darse, de prepararse y de trabajar conjuntos en esta ejecución y en este conocimiento de este nuevo paradigma en la ejecución penal y en este proceso, perdón, en este derecho ya reconocido como tal. Muchas gracias. Señoría, para no dejar a nuestro seguidor sin la respuesta, dice, un ejemplo es un fraude genérico. Es un fraude genérico, una pena de 2 años. Si lo que me quiere preguntar es que si puede acceder a una libertad condicionada anticipada, sí, siempre y cuando no tenga otra pena de prisión impuesta, no tenga otro proceso que se le esté instruyendo. Insisto, el proceso ya sea del fuero local, y quiero aclararlo, del fuero local y federal, porque hace rato no lo aclaré, y que le implique que esté sujeto a una prisión preventiva oficiosa. Esto significa que si estuviera en proceso por otro delito y que no estuviera en esa prisión preventiva, por supuesto que tampoco lo restringiría. Pero, insisto, hay que ver estos dos topes y hay que ver que cumpla con todos los requisitos de la ley. Hablo de buena conducta, reitero, la situación de cumplimiento de plan de actividades, pago de multa, pago de reparación del daño, la circunstancia no representa riesgo objetivo razonable para la propia víctima, para las familias de esto, para la sociedad en general, y la circunstancia de cumplir, si estamos hablando de libertad anticipada, el 70% de la pena de prisión, o incluso, pues no esperarse necesariamente al 70%. Hablé de la libertad condicionada, que puede ser a la mitad de la pena, cumpliendo la mitad de la pena, privado de su libertad, claro, privado de su libertad, necesariamente la mitad privado de su libertad, y la circunstancia que en una libertad condicional, y me robo unos minutitos para aclarar algo, que la libertad condicional le exigirá además, per se, por la naturaleza del beneficio, el acreditar elementos del lugar en donde va a residir, de la actividad lícita que ejecutará al exterior y cómo generará los compromisos, no solamente el respeto hacia la víctima, hacia los testigos mismos, sino también las que hayan declarado en el proceso, sino también las circunstancias de compromisos de él, de la forma y cumplimiento de sus obligaciones. Y que esto nos dará tema, o sea, para mucho, es que hablar de estos aspectos es de verdad estarnos aquí mucho tiempo y horas. Pero a ver, ahora sí resuelto la duda de quien nos formula la pregunta, y les agradezco mucho por las preguntas. Gracias. Basta, yo le agradezco mucho más. Pues hemos terminado, maestra, seguimos en contacto. Pase muy buenas noches a la doctora Lucía Nolasco Vargas y feliz Navidad, porque yo creo que ya no la veo hasta el próximo año. Cuídense mucho y muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada René Castelán. Lo mismo, muy feliz Navidad, feliz año, incluso para todos los que nos están viendo, para todos los de la audiencia. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. la próxima. Gracias.